Bienvenidas y bienvenidos a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal de Canal 14 dedicado al séptimo arte. A propósito de la 98 edición de los premios Oscar, donde la película Sinners de Ryan Coogler se impone con 16 nominaciones, que incluyen Mejor Actor, Director y Película, dedicamos este episodio a la afrodescendencia vista por el cine en diversas épocas y latitudes. Revisaremos actrices y actores afroamericanos ganadores de la codiciada estatuilla en la historia del cine estadounidense, donde la segunda minoría en la industria es actualmente la afroamericana. Hablaremos de la película mexicana Negra, dirigida en 2020 por la directora afromexicana Medhin Tewolde, que abre un mosaico con historias sobre las dificultades y las formas de la resiliencia en la comunidad afrodescendiente. Conversamos con su directora para saber más sobre este multipremiado trabajo documental. Recordaremos la película biográfica Ray, interpretada por Jamie Foxx, encarnando a Ray Charles, pianista y compositor que superó sus limitaciones visuales y cambió para siempre los géneros musicales con sus aportaciones al soul. Y para cerrar con otros ganadores del premio Oscar que han indagado en la memoria musical afroamericana, presentamos Summer of Love, un reciente documental que recupera los conciertos masivos en Harlem en el verano de 1969. Acomódese en su sillón favorito y comenzamos con Cinema 14 en Grande. Este 15 de marzo se celebran los premios Oscar número 98 de la historia de este premio. A casi un siglo de la fundación de los Oscar en los Estados Unidos, la comunidad afroamericana es actualmente la segunda minoría. Desde que el premio fue instaurado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1929 para reconocer a los integrantes de una pujante industria, no fue sino hasta 1940 que la actriz afroamericana Hattie McDaniels obtuvo la estatuilla por su interpretación de Mami en Lo que el viento se llevó, y cuando subió a recibirla exclamó ¡Aleluya! En 1964, Sidney Poitier lo obtuvo por su actuación en Los Lirios del Valle, como un trabajador de la construcción que ayuda a unas monjas a edificar una capilla en pleno desierto de Arizona. Y en 2002, el actor originario de Miami recibió un Oscar honorífico por su carrera. Ese mismo año, la actriz y productora Halle Berry lo ganó como protagonista de la cinta Monsters Ball, El pasado nos condena. En su discurso evocó a Dorothy Dandridge, quien obtuvo una nominación 50 años antes por su rol en Carmen Jones, del prestigioso cineasta Otto Preminger. También en 2002, Denzel Washington ganó su segundo Oscar como protagonista por Training Day, y esa velada lo celebraron junto a la exitosa actriz Whoopi Goldberg, ganadora de la estatuilla por su rol protagónico en Ghost, La sombra del amor de 1991. En 2007 lo obtuvieron Jennifer Hudson como actriz de reparto en Dreamgirls y Forest Whitaker por su interpretación del dictador ugandés en The Last King of Scotland. Y en México también podemos encontrar trabajos cinematográficos de calidad que retratan con orgullo las raíces afro. Negra, de la cineasta mexicana eritrea Medhin Tewolde, es un autorretrato documental en el que integra su historia personal con voces que comparten experiencias de rechazo que las marcaron en su infancia. En ese momento lo que entendí es que ser negra era algo malo. Como si algo estuviera mal conmigo, digamos. Los padres te dicen tú tienes que adelantar la raza. Entonces desde niño te van enseñando de qué color debe ser la persona que esté contigo. Contó con la cinefotografía de Juan Antonio Méndez Rodríguez y se grabó en locaciones en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tacagua y Zapotalito en Oaxaca y Playa Ventura y Cruz Grande en Guerrero. A través de las miradas de las protagonistas que reflexionan acerca de sus recuerdos infantiles y juveniles,
Vemos en primera persona los efectos del racismo estructural en México. La cinta incluye el archivo familiar de videos de la directora y testimonios de mujeres resilientes que comparten en confianza sus procesos y enseñanzas. Hay formas de expresión para aligerar tanta carga y resentimiento. Protagonizada por Azucena López, Heidi Mena, Mónica Morales, Helen Martínez y la propia directora, nos enseñan que dibujar, bailar, escribir y documentar son formas para superar experiencias dolorosas. Con las raíces de los árboles genealógicos en poblados, esteros y orillas del mar, las historias personales dialogan y comparten la memoria de dificultades. En la educación, estructuralmente al color negro se le ha dado una carga negativa, pero en el cabello, la vestimenta y los cuerpos también se expresan las identidades, las convicciones y el orgullo afro. El cine es una silla vacía para interrogarnos sobre el color de nuestra piel. Nos pasó a muchas. Nos sigue pasando. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo se trasciende una experiencia racista? ¿Cómo se transforma? No podemos controlar lo que la gente nos dice o hace, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y lo que hacemos con ello. El documental autobiográfico Negra abre desafíos para convertir lo personal en universal a través de las formas de mirar y contar una historia, y hace posible asomarnos a temas y problemáticas que no nos son tan frecuentes. Y para compartirnos más sobre el camino a través de sus raíces, primero con su película y más recientemente de su corto de animación Nianga, está hoy con nosotros vía remota la cineasta Medhin Tewolde, a quien recibimos. Bienvenida, Medhin, gracias por estar hoy en Cinema 14 en Grande. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, un gusto. Pues un gusto recibirte y bueno, recibir tus dos películas. Bueno, primero un documental que a su vez es un autorretrato y que también es es un diálogo con más personas que... ¿Tú cómo las conociste? ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Y cómo fue el proceso para que decidieran colaborar con tu película? Bueno, Negra es una película que empecé, ya tiene unos años, se estrenó en el 2020. Yo la empecé a hacer por ahí en el 2017, yo creo. Al inicio tuve varios meses donde estuve haciendo como investigación para la película, y en ese tiempo una de las cosas que hice fue buscar mujeres negras en el sur de México, no porque solo hayan mujeres negras en el sur de México, sino porque aquí es donde yo vivo, en el sur, en Chiapas. Fue muy importante para mi proceso personal, como para compartirme y reconocerme, y también ver las diferencias que tenemos, pues las diferentes, las compañeras, ¿no? Que casi siempre estaba muy en relación con el territorio que habitamos y los contextos. Entonces, pues al final hice como una selección, digamos, de personajes para la película que mostrara, que retratara un poco la diversidad en las experiencias que conlleva el ser una mujer negra en el sur de México, ¿no? Hay algo muy rico en tu documental que es abrir a las expresiones, ¿no? A las formas de la expresión, y que entonces sea la expresión de ellas la que nos invita también a experimentar que hay muchas maneras de decir eso que a veces se tiene atorado. Sí, bueno, desde el inicio yo sabía que quería hacer una película que tratara sobre racismo, o en particular el racismo antinegro. Y entonces también creo que muy rápido me di cuenta que no quería que la película se quedara en eso, ¿no? Como solo como en una denuncia, ¿no? Y al contrario, me parecía importante como revelar o develar que muchas trascendemos, ¿no?
que no es algo fácil o que no todo el mundo lo puede hacer, pero creo que es como importante por lo menos intentarlo, ¿no? Como trascender aquellas experiencias racistas que nos han marcado. Y entonces, por ejemplo, en la película cada una de las personajes lo hace a través de alguna expresión artística, ¿no? El cine, la poesía, el baile, y eso me parecía que enriquecía el relato, ¿no? Como justo casi como una forma de celebración de nuestra identidad. Uno de los retos más importantes a la hora de entender cuál era la historia que quería contar, es que, claro, el racismo es un tema muy amplio, ¿no? Y hay diferentes tipos de racismo, ¿no? Y claro, si partimos como del hecho que el racismo es estructural, me estaba costando como entender cómo mostrarlo, ¿no? Entonces al final le aposté a hablar sobre o hacer un retrato de ese racismo más cotidiano, ¿no? Y bueno, en esos testimonios hay mucha valentía de reconocer eso, ¿no? Porque también puede pasar por la vergüenza y luego por la confrontación o el conflicto familiar, como nos cuentan las protagonistas. La pregunta que guía, digamos, la historia, o una de las preguntas que guían, y quizás la más importante, es como cuál es ese recuerdo, el primer recuerdo de experiencia racista que tienes, ¿no? Entonces, curiosamente, casi todas tenemos ese recuerdo de algo que nos pasó a una edad muy temprana, ¿no? Y creo que luego también pasa mucho que se interpreta o se cataloga como bullying, ¿no? Y en realidad creo que es importante como ponerle nombre, ¿no? Y muchas de esas experiencias pues son racismo. Sí, son racismo y, como decías, en los territorios, en las circunstancias de las mujeres mexicanas, pero que también conectan con raíces de toda esta pues familia afro-mexicana, que también pues nos hace mirar hacia allá y que es un tema que bueno, que no te quedaste solamente, digamos, descubriéndolo, sino que también en tu siguiente trabajo, en tu cortometraje de animación, de varias maneras está conectado todo digamos, como este reencuentro, ¿no? Que tú también has tenido con contar esas historias. Sí, justo estábamos en un rodaje de Negra, en algún lugar de la Costa Chica, ahorita no recuerdo si en Oaxaca o en Guerrero, la primera vez que alguien me contó la historia de Gaspar Yanga. Y la historia en sí me impactó, y sin embargo creo que lo que más me impactó fue pensar ¿por qué esto no nos lo enseñan en la escuela? O sea, es una historia muy importante, digamos, que tiene que ver con la afrodescendencia en México, ¿no? Bueno, la afrodescendencia en toda Latinoamérica. Y al final pues recurrí con unas compañeras que tienen una compañía de teatro que se llaman Chipotle Teatro, que están aquí en Chiapas, y hacen teatro con sombras. Les platiqué sobre la historia y les dije que si se sumaban, ¿no?, al proyecto para recrear, ¿no?, un poco la historia de Gaspar Yanga, que no es una autobiografía, pero sí es un cortometraje animado que está inspirado en la historia de Gaspar Yanga y que retrata, yo creo, como las diferentes y múltiples historias de cimarronaje que existieron en todos los lugares donde hubo trata esclavista, ¿no? Oye, y está muy bien que eso se vaya haciendo así, como en ese contagio, en esa convocatoria que tú encuentras con más artistas. Eso se siente que le da al mismo tiempo mucha densidad y mucha ligereza a esta historia contada con estas técnicas que quedan a la vista también, ¿no? Como mostrando cómo se está contando, cómo se está usando la arena, cómo se usa la propia mano, como si él mismo la contara. Entonces es una forma muy bella de hacer todas esas metáforas tan duras y dejarnos imágenes muy, muy perdurables, ¿no?, en la mente. Ojalá que eso se haya ya visto con más público de esa región. ¿Cómo ha sido ese encuentro con ellos?
Ha sido muy bonita. La Yanga se estrenó en el 2023 y ha viajado, yo creo que más que Negra, por suerte. Como he acompañado la proyección de la película en diferentes lugares, en México y fuera, ha sido muy lindo los momentos post-proyección, como estas charlas con el público. Y me doy cuenta que es algo de lo que la gente quiere hablar, ¿no? Sobre su experiencia, ¿no? Compartirlo, comunicarlo, hacer estrategias colectivas, es importante, ¿no? Y con Yanga, yo creo que, bueno, se ha visto también en varios lados, es importante como cambiar esta perspectiva o esta narrativa de que tanto se ha hecho en el cine, porque se han hecho muchas películas que tienen que ver con la esclavitud, pero siempre, o por lo menos en lo que yo he visto, ¿no? Predomina siempre como esta mirada muy victimista, ¿no? Y Yanga, para mí era importante que trascendiera eso, que no lo hiciera, ¿no? Que al final más bien fuera una historia de resiliencia, ¿no? Y de resistencia, que creo que es algo que no se ha mostrado mucho, ¿no? Y al final las poblaciones negras en México y en América Latina y el Caribe, incluso Estados Unidos, existen porque nuestros ancestras resistieron, ¿no? Y por eso es que seguimos acá. Claro, y por eso nos da tanto gusto recibir tus historias y también llevarlas más lejos y a nuevos públicos. Y te agradecemos mucho, Metin, que hayas estado con nosotros en Cinema 14 en Grande. Esperamos tenerte nuevamente y que sigan moviéndose todas tus historias. No, hombre, muchas gracias a ustedes y muchos saludos desde por acá. Hasta allá también nuestros saludos. Y bueno, nosotros vamos a un breve corte y volvemos a Cinema 14 Grande. No se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de regreso en Cinema 14 en Grande. Originario de Oakland, California, el director Ryan Coogler debutó en 2013 con Fruitvale Station, una historia de racismo y violencia policial ocurrida en su ciudad natal, protagonizada por Michael B. Jordan y donde también inició colaboraciones con el músico y productor sueco Ludwig Göransson. Coogler ganó el reconocimiento con Creed, Corazón de Campeón, una historia derivada de la saga protagonizada por Sylvester Stallone, Rocky, que cuenta la vida del hijo del boxeador Apollo Creed, que también interpretó Michael B. Jordan. En el universo cinematográfico de Marvel, la saga Black Panther lo consagró con 2 entregas de alto presupuesto en su filmografía. Y en su 10ª película, Sinners, que sobresale en los premios Oscar 2026 con 16 nominaciones, nos lleva a una encrucijada sin salida en el Mississippi, donde retoma temas de identidad, familia, religión y música. We've been gone a long time. We back now. You twins? Nah, we cousins. There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past. Will somebody take me in your eyes? But it also can pierce the veil between life and death. Listen here. This ain't no house party. Y'all ready to drink? Y'all ready to sweat till y'all stink? You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. Filmada con cámaras IMAX por Autumn Duralt, quien también realizó la cinefotografía de Pantera Negra, Wakanda por siempre en 2022, Sinners muestra que en el país de las barras y las estrellas, los negocios y las reglas no son iguales para los blancos que para los negros, pero la magia, los fantasmas y los demonios los unen a todos. Así como los espacios y el diseño de producción permiten hacer fluido ese viaje en el tiempo, la atinada selección que hizo Francine Meisler, directora de casting,
reunió intérpretes que le dan verosimilitud a las diásporas irlandesas, afroamericanas y asiáticas conviviendo al sur de Estados Unidos en los años 30 del pasado siglo. En la trama se aprovecha al máximo el poder de la música con las intensas actuaciones del propio Jordan, quien en su quinta colaboración con el director sorprende al interpretar dos papeles protagónicos junto al veterano actor británico Delroy Lindo y la actriz también británica y de origen nigeriano Wunmi Mosaku, entre otros. Entre otras categorías, Sinners está nominada en los premios Oscar 2026 por Mejor Producción, Dirección, Guión, Actuaciones, Fotografía, Música, Efectos Especiales y Vestuario. El cine son 6 cuerdas que, tocadas con el alma, pueden incendiarlo todo. We gonna kill every last one of you. Hey, I didn't mean to scare you. Thought y'all done forgot about me in here. Come on, open the door, let me on out of here. Stay. It's you? Of course it's me, open the door. That ain't your brother. El cineasta californiano Taylor Hackford realizó en 2004 Ray, una película biográfica que narra la vida, obra y conflictos del músico y compositor Ray Charles, cuyos orígenes humildes en Albany, Georgia, determinaron también su discapacidad visual y despertaron su talento musical a través del piano. Ray, I ain't gonna beat around the bush with you. You going blind. The doctor's saying nothing they can do, so we gotta do it ourselves. Remember how many stairs there were? 4. Good. Now what we're gonna do, I'm gonna teach you 3 notes. And this is the first note right here. Play that. How y'all doing tonight? Ray Charles saw the world in ways no one could imagine. I hear like you see, like that hummingbird outside the window, for instance. I can't hear, huh? You hear that? A heart just skipped a beat. En su ascenso en la industria de la música y los espectáculos, su sensibilidad lo llevó a fusionar por primera vez el gospel y el rhythm and blues, que conectó con más músicos y cantantes. Su carrera como compositor le abrió múltiples puertas y demostró que no contar con la vista puede ensanchar las capacidades del oído. En la cinta vemos las actuaciones de Kerry Washington como Della Bella Robinson y Regina King como Marge Hendricks, junto a Clifton Powell como el productor Jeff Brown y Harry Lennox como Joe Adams, el amigo cercano y manager del artista. El gusto de los públicos lo mantuvo activo con éxitos que llegaron a la radio, los discos y los escenarios. Sin embargo, en su carrera, además de las mieles del éxito, atravesó crisis y adicciones provocadas en las espirales del éxito y la fama que alimentan la voracidad del espectáculo. Taylor Hackford había realizado anteriormente un retrato documental muy íntimo de Charles Bukowski en 1973 y 30 años después, con el guión del escritor y guionista James L. White sobre Ray Charles, condensó pasajes de la biografía del gran maestro del soul. La cinefotografía del polaco Pavel Edelman se filmó desde múltiples ángulos aquello que sucede alrededor de alguien que no ve, pero es visto por su innegable magnetismo. Instantes del camino de Ray Charles en diferentes contextos fluyen por la edición del veterano Paul Hirsch, con experiencias anteriores en cintas de Brian De Palma, George Lucas y Herbert Ross, entre muchos otros. Por su interpretación del pianista invidente, Jamie Foxx ganó el premio a Mejor Actor en la 77ª edición de los premios Oscar en 2005. El cine es una nota musical que abre después nuevos universos. Jamie Foxx. Ray. Los archivos fílmicos del siglo XX guardan gratas sorpresas al conservar en sus rollos episodios que pueden ser utilizados en documentales para restaurar épocas, personajes y procesos culturales.
En la 94 edición de los premios Oscar, el músico, productor y cineasta originario de Filadelfia, Ahmir Khalid Thompson, mejor conocido como Questlove, ganó el Oscar a mejor largometraje documental por Summer of Love, película que nos lleva a la serie de conciertos sabatinos organizados en un escenario en Nueva York y fueron conocidos como el Black Woodstock. Are you really ready? Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air? Are you ready, black people? Are you ready? Nobody ever heard of the Harlem Culture Festival. Nobody would believe it happened. 6 weekends of major artists. The Panthers were the security and kids were sitting up on the trees. I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important was happening. It wasn't just about the music. 1969 was a change of era in the black community. La cinta es un recorrido por 6 conciertos que presenciaron 300,000 asistentes en el verano de 1969, que congregaron a varias generaciones en el espacio público en un convivio pacífico y político por la importancia de los intérpretes, cantantes y bandas involucradas en un momento de ascenso y reafirmación del Black Power durante la Guerra de Vietnam. En la entrevista con la revista Documentary Film, Questlove explicó que las películas pueden usarse como artefactos históricos para llenar vacíos. Siendo percusionista, resaltó su interés por las ejecuciones de los bateristas y afirmó que los tambores eran mucho más que un dispositivo de comunicación y un simple metrónomo. El cineasta relató el camino que siguieron para encontrar y delimitar el archivo de Hal Tulgin, director y productor de televisión que grabó 50 horas del evento, que después fueron recuperadas, restauradas y puestas a circular para admirar el virtuosismo de Stevie Wonder, la conciencia política de Nina Simone, la energía de B.B. King, la genialidad de Sly and the Family Stone y los recuerdos de Musa Jackson volviendo a su memoria. El cine es un papiro en el que el blanco y negro se llena de colores. That concert took my life from black and white into color. We wanted progress. We are black people, and we should be proud of this. We were coming together to say this was our world and how beautiful it was. We're gonna try to sing a song together. Don't wait for your neighbor, because your neighbor might be waiting for you. We believed in what we felt in here. So when we went up, let's go do it.